Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Reciban un gran saludo del Revolcón Internacional, transmitido por su tercer canal. En esta ocasión vamos a presentarles una emisión especial y es la extensa entrevista que le hiciera, o mejor, aparte de la extensa entrevista que le hiciera el gran intelectual Ignacio Ramonet al primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de esta nación, Miguel Díaz Canel Bermúdez, hace muy pocos días, exactamente el 11 de mayo. Creemos que estos apartes que les mostraremos les van a ampliar la idea de lo que sucede con Cuba, en particularmente este bloqueo genocida que tiene sobre esta pequeña isla del Caribe, que resiste, que batalla, y que es un bloqueo que ya tiene más de 60 años. También va el presidente Díaz Canel a hablar de lo que es las posibles alternativas económicas que tiene, dadas las nuevas alianzas estratégicas, por ejemplo, de los países del BRICS, donde está entre otros Rusia, China, Brasil. Y igualmente, ya para finalizar, les mostraremos, el presidente les contará cómo él ve a América Latina en esta actualidad, los problemas, las alternativas, los sueños de este, digamos, inmenso continente latinoamericano y del Caribe. Entonces, no es más, los dejamos en eh, breves apartes de la entrevista de Ignacio Ramonet al presidente de la República de Cuba y primer secretario del Partido Comunista de esta nación. Hasta una próxima y que estén muy bien. Y la primera pregunta entonces de política interior es la siguiente. Para muchas familias en Cuba, desde hace poco tiempo, 2, 3 años, la vida cotidiana se ha vuelto particularmente difícil. Hay penurias alimentarias, hay inflación, hay carencias en los servicios públicos. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto ilegalmente por Estados Unidos ya existía. Y lo que le quería preguntar es, ¿qué ha ocurrido estos últimos tiempos para que las cosas se hayan degradado de tal manera? Y yo creo que hay que partir de, en primer lugar, hoy el bloqueo tiene una característica cualitativamente diferente. Hoy estamos hablando de un bloqueo recrudecido y además apoyado ese recrudecimiento por otro componente, que es la inclusión de Cuba en una lista espuria que a su antojo determina el gobierno de los Estados Unidos sobre países que supuestamente apoyan el terrorismo. En primer lugar, nosotros somos un país que ha sufrido las limitaciones y las adversidades que nos impone el bloqueo durante más de 60 años. Un bloqueo ilegal, injusto, anacrónico como política y cargado sobre todo una perspectiva prepotente del gobierno de los Estados Unidos. Pero Cuba no se ha quedado cruzada nunca. Y nosotros, yo creo que hemos desarrollado una capacidad de resistencia. Yo incluso después de las vivencias que tuvimos de la COVID, digo que es una resistencia creativa, porque el país no ha sido solo capaz de resistir los embates del bloqueo, sino que el país en esas condiciones ha avanzado, ha aportado, ha crecido como nación y además se ha desarrollado. Y bajo todos esos conceptos y todas las estrategias que ha tenido la revolución, hemos podido mantener un determinado nivel de actividad económica, de exportaciones, de apoyo a programas sociales de alto impacto en nuestra población y hemos vivido, aunque detenido nuestros sueños o ralentizados todas nuestras aspiraciones, precisamente por los efectos del bloqueo, que te digo categóricamente que es la causa que más frena nuestro desarrollo económico. Y yo siempre digo, si bloqueados hemos sido capaces de tantas cosas, ¿de qué no hubiéramos sido capaces sin estar bloqueados? Pero eso serán hipótesis que hay que convertirlas en tesis con
con estudios, con comprobaciones, con análisis de datos, que no es el caso de lo que nos atañe ahora. En el 2019, este país recibía ingresos por exportaciones a partir de nuestras producciones exportables y competitivas en el mercado internacional, porque había una vitalidad de la actividad económica del país. El país recibía una cantidad importante de remesas, recibía ingresos notables por la actividad turística. Recuérdense que nosotros llegamos a tener casi 4,5 millones de turistas en un año. Y teníamos créditos de varias instituciones financieras, créditos gubernamentales de países con los que tenemos muy buenas relaciones y también créditos de programas, de agencias que nos permitían elaborar y apoyar también proyectos. Y por otra parte teníamos un suministro estable de combustible sobre la base de convenios con países amigos, con países hermanos que provocaban que nosotros bajo esos convenios no tuviéramos que gastar de la divisa, de los ingresos de divisa que recibían prácticamente nada en combustible, porque todo eso tenía una compensación a partir de servicios que nosotros damos a esos países hermanos. Por lo tanto, en todas esas condiciones nosotros teníamos ingresos en divisa que nos permitían importar materias primas para desarrollar nuestros principales procesos productivos en la magnitud en que podíamos tener esas cosas con las limitaciones del bloqueo. Podíamos comprar alimentos para satisfacer la canasta básica, incluso podíamos comprar alimentos y otras mercancías que poníamos en las tiendas. En aquel momento eran las tiendas que funcionaban en CUC y en el mercado interno en moneda nacional, por lo tanto nuestro mercado interno tenía un determinado nivel de abastecimiento. Teníamos disponibles divisas con las cuales podíamos lograr un mercado cambiario legal, controlado por el Estado, donde se podían realizar operaciones de compra y venta de divisas con su equivalente en moneda nacional. Teníamos un nivel aceptable de capacidad para pagar nuestras obligaciones de deudas con países o con empresas que han invertido en Cuba, incluso con la inversión extranjera. Y teníamos una capacidad también de dinero para las compras de las piezas de repuesto, de los insumos más importantes para nuestra economía. En el segundo semestre del 2019, la administración Trump aplica más de 240 medidas que recrudecen el bloqueo. Y aquí entra el primer concepto: bloqueos recrudecidos. Recrudecen el bloqueo. Incluso se aplica por primera vez el título 3 de la ley Helborto, que nunca se había aplicado y que logra un impacto tremendo, sobre todo de presión en inversionistas extranjeros, en los que ya han invertido, en los que pensaban invertir, y le da todo un apoyo a aquellos que fueron parte de las confiscaciones que con toda justicia el gobierno revolucionario realizó en los primeros años de la revolución. Con estas medidas de recrudecimiento se cortan de golpe todas nuestras fuentes de ingresos en divisas. Disminuye el turismo notablemente porque el gobierno de Estados Unidos niega el derecho al pueblo norteamericano a hacer turismo en Cuba. Se cierran los cruceros que tenían, era una parte importante de la afluencia de turistas a Cuba. Se organiza una enorme persecución energética y financiera. Hay más de 92 bancos o entidades financieras internacionales sancionadas o presionadas por el gobierno de los Estados Unidos, por lo cual han cesado sus relaciones de intercambio financiero con Cuba. Se cortan las remesas, que es una fuente importante de ingresos al país. Y por otra parte han presionado también y han aplicado muchas sanciones contra países amigos y hermanos que nos suministraban establemente combustible. Por lo tanto, empezamos a tener déficit de combustible. Empezamos a tener déficit de disponibilidad de divisas. Con estos dos elementos, por una parte, se nos desestabiliza el sistema electroenergético nacional. Y entonces todo eso creó un ambiente de escasez de medicamentos, escasez de alimentos, escasez de combustible,
que va el transporte y va incidiendo también en nuestros programas sociales, en el bienestar de la población y va construyendo una realidad muy compleja. En el primer mes del 2020, solo cuando quedaban alrededor de 8 o 10 días para que Trump abandonara la Casa Blanca, nos incluye en la lista. La cuestión de la lista de países que... Y de ahí sí, de golpe, todas las agencias bancarias y todas las instituciones financieras te dejan de dar crédito. Por lo tanto, nosotros hoy somos un país que vive de la cuenta corriente. O sea, ¿qué ingresaste en esta semana? Y cómo eso lo distribuyes entre una cantidad tremenda de prioridades que tiene el país que no pueden ser cubiertas con los ingresos de una sola semana. Por lo tanto, se nos empieza a afectar la disponibilidad de divisas para todas esas cosas que ya se habían acrecentado. Ya no tenemos la misma capacidad para lograr en tiempo cubrir y honrar nuestros compromisos de pagos de dividendos a entidades extranjeras, de pago de deuda a países o empresas con las que las tenemos. No podemos desarrollar la actividad económica con toda la intensidad y las capacidades que poseemos y que necesitamos para ofertar los bienes y servicios. Se nos crea un desbalance tremendo entre oferta y demanda y entonces se incrementan los precios. Y aparece la inflación en una magnitud muy grande. Y por otra parte, no tenemos entonces la disponibilidad de divisas también para operar un mercado cambiario estatal legal de manera eficiente y por lo tanto se nos crea un mercado ilegal paralelo negro, sí, que manipula también la tasa de cambio y que casi se convierte en un elemento que impone los precios y que también contribuye al tema de la inflación. Y en esas condiciones entró entonces la COVID, que la COVID no solo afectó a Cuba, afectó al mundo entero. Y desde nuestra visión humanista de revolución, en tiempos de COVID, nuestro principal objetivo fue salvar la vida de las personas. Por lo tanto, una parte importante de todos los esfuerzos y de la poca divisa que entraba al país se puso en función de salvar la vida de la población. Con el enorme esfuerzo, el titánico esfuerzo, y yo diría el ejemplar resultado de nuestros científicos que forman parte de toda esa concepción que tuvo el comandante en jefe de en tiempos de periodo especial desarrollar un polo científico productivo con un esquema de producción, un esquema cerrado, donde está la incorporación de la ciencia y la innovación como fuerza productiva y todos incorporados los procesos de producción, invención, distribución y comercialización, que si no hubiéramos tenido ese desarrollo desde los años 90 hasta ahora, no hubiéramos podido tampoco enfrentar como se enfrentó la COVID. Pero indudablemente ahí todos los otros fenómenos se amplificaron y han continuado estos años, porque hay que también destacar que una de las características de este bloqueo recrudecido pasa porque lo aplicó una administración republicana, la de Trump, pero una administración demócrata la ha mantenido igual Biden. Por lo tanto, ha sido un proceso acumulativo, sistemático, durante 4 años, de una situación muy compleja para nuestra población, y yo diría cargada de una perversidad tremenda. Conceptualmente, ¿qué defiende el gobierno de los Estados Unidos y la política imperial con relación a destruir la Revolución Cubana? Hay un referente en un memorando que se llama el Memorando de Mallory, a partir de un memorando que escribió un funcionario del Departamento de Estado en los años 60, en una apreciación sobre Cuba, que dijo que por el nivel de apoyo popular que tenía la revolución, el camino para derrocar la revolución era asfixia económica, tratar de hacer todo lo posible porque el pueblo sufriera penurias, carencias y que eso llevara a una ruptura con la revolución y por lo tanto se provocara el estallido social que diera paso a la caída de la revolución. Y esa ha sido la política, ha sido el referente, el concepto fundamental. Y es lo que están haciendo con el recrudecimiento del bloqueo. En 60 años no han podido doblegar. Y han ido a un recrudecimiento para doblegar. Tampoco nos van a doblegar. Yo sigo creyendo en la capacidad de respuesta, en el heroísmo de este pueblo y en la resistencia creativa que te mencionaba. Porque hay un guión, un libreto de guerra no convencional que plantea, primero, estallido social o reclamos o protestas. Segundo,
el montaje de la represión policial. Tercero, el montaje de presos políticos, o sea, represión con presos políticos, entre comillas. Después, la muestra o demostrar que por estas cosas hay un Estado fallido y después la supuesta ayuda humanitaria y el cambio de régimen. Ese es el guión y el libreto de la guerra no convencional que hoy se aplica contra Cuba, que se aplica contra Nicaragua, que se aplica contra Venezuela. Entonces ahí hay una distorsión. Y yo diría, ese tipo de protestas que han existido en Cuba, como tú dices, que es un hecho relativamente nuevo, también el mundo ha cambiado y también nuestra sociedad ha cambiado y también las condiciones que provoca el recrudecimiento del bloqueo hacen cambiar nuestra vida. Son atendidas, son explicadas, no provocan ruptura entre pueblo y revolución, porque además nosotros tenemos un sistema también de trabajo donde constantemente estamos visitando los lugares, se está hablando constantemente con la población, se da información sobre estos problemas. ¿Por qué no se habla de las protestas en Estados Unidos? Que generalmente terminan con brutalidad policial, sobre todo en personas negras o en personas humildes. ¿Qué se puede esperar de un gobierno de la principal potencia del mundo que para agredir a un país que solo su pecado puede ser que quiere la autodeterminación, la independencia, la soberanía y que quiere construir un modelo diferente al que quiere imponer como parte de su política hegemónica el gobierno de los Estados Unidos, que por esa razón esa potencia acuda a un bloqueo brutal durante tantos años, de que para derrocar a la revolución tenga que acudir a la mentira? Es tan perverso, es tan vulgar esas construcciones. Yo digo, si nosotros estamos tan equivocados, si nosotros somos tan ineficientes, si nosotros de verdad somos tan fallidos, déjame, no me apliques ninguna sanción, deja que me caiga pero no, yo sé que el ejemplo de Cuba, y fíjate, te lo digo sin ninguna expresión de vanagloriarnos, ni mucho menos, nosotros sabemos lo que nosotros representamos en ejemplo para América Latina, el Caribe y para el mundo. Porque uno ve siempre, constantemente, cuánta gente en el mundo han hecho centro de su vida la solidaridad con Cuba. Y eso no es por gusto. Eso es porque hay un ejemplo, porque hay una confianza, porque hay una luz que guía, con la cual nosotros asumimos un compromiso tremendo, por eso no lo podemos defraudar. Y eso es lo único que explica que un gobierno tan poderoso tenga que acudir a esas prácticas para tratar de doblegar a un pequeño país. Desde hace años Cuba obtiene una gran victoria en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, contra el ilegal bloqueo de Estados Unidos contra su país. Pero claramente esa victoria no ha desembocado en resultados concretos. Estados Unidos no cede y no levanta el bloqueo. ¿Qué nuevas iniciativas podría usted anunciar para avanzar hacia el levantamiento del bloqueo? Yo le pregunto, por ejemplo, ¿ha tratado usted de conversar directamente con el presidente Biden? Ramón, es cierto la visión que tú tienes del tema, ¿no? Que llama también a algunas reflexiones. ¿Cómo es posible que la principal potencia del mundo, o la potencia más poderosa del mundo, no reciba ningún apoyo, un mínimo apoyo del Estado de Israel? Todo el resto de los países votan a favor de Cuba en relación a la resolución cubana contra el bloqueo que se presenta año tras año en la Asamblea General de Naciones Unidas, que el pasado año fue la 31ª reunión en la cual se condena mayoritariamente el bloqueo y que no hay una respuesta. Eso solo demuestra la prepotencia del imperio y demuestra algo que yo diría que es más serio y de lo cual todo el mundo debía tener un aprendizaje y una lección: el desprecio por lo que opina el resto del mundo. Es el desprecio a nuestros pueblos. Nosotros hemos hecho llegar por vías directas e indirectas a la actual administración del gobierno de los Estados Unidos que nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa en igualdad de condiciones, sin imposiciones y sin condicionamientos, para hablar de todos los temas que tienen que ver en la relación entre Cuba y los Estados Unidos. Todos los temas que quieran discutir.
Nosotros no pedimos ni favores, ni tenemos que tener ningún gesto para que nos quiten el bloqueo. Sencillamente es un derecho del pueblo cubano, un derecho del pueblo cubano a poder desarrollarse en un ambiente de paz, de igualdad, sin medidas coercitivas, sin imposición. Y estamos dispuestos, pero el gobierno de Estados Unidos nunca ha dado respuesta a eso. Esta actual administración. Esta actual administración. Y nosotros tenemos la convicción de que esta actual administración no tiene ninguna voluntad en cambiar la situación hacia Cuba, sobre todo porque ha priorizado mucho su política a los intereses de una minoría que es la mafia cubano-americana que radica en la Florida. Y eso aleja las posibilidades de tener una relación como nosotros queremos tener, con diferencias ideológicas que siempre las vamos a tener, pero una relación civilizada entre vecinos. ¿Cómo explica usted que el presidente Biden, que fue vicepresidente de Obama durante 2 mandatos, y Obama había cambiado un poco la atmósfera, digamos, de relaciones? Obama empezó a construir una relación diferente. ¿Cómo se explica? Eso solo lo explica de que en los Estados Unidos el tema no es de partido. Un demócrata actúa igual que un republicano. Hay un complejo militar industrial, hay otra construcción de poder por detrás en la sombra, que es la que decide las posiciones del gobierno de Estados Unidos, que son las posiciones imperiales. Y hay esta situación, que es la subordinación de un grupo de intereses, sobre todo por temas electorales, a las posiciones de la mafia cubano-norteamericana. ¿Y tiene usted alguna esperanza que las próximas elecciones cambien esta situación? Ojalá cambiaran y ojalá pudiéramos tener el espacio para discutir frente a frente todas nuestras posiciones y que hubiera otro tipo de relación y que se levantara el bloqueo. Pero mi convicción es que el bloqueo nosotros lo tenemos que superar por nosotros mismos, con nuestra capacidad, con nuestro trabajo, con nuestro talento, con nuestra inteligencia y con nuestro esfuerzo. La administración Biden ha tenido expresiones y acciones muy perversas contra Cuba. Te comenté la de los ventiladores pulmonares en la COVID a nosotros se nos afecta la planta de producción de oxígeno medicinal. Sí. Y cuando salimos a comprar oxígeno medicinal a países del área donde podíamos en menor tiempo tener el necesario producto en el país, el gobierno de Estados Unidos presionó a compañías que nos podían suministrar el oxígeno medicinal para que no llegara ese oxígeno a Cuba. Eso es una acción totalmente criminal. Señor presidente, usted está regresando de Moscú, en donde además de participar en la ceremonia de conmemoración de la victoria sobre el nazismo, estuvo usted también participando en la toma de posesión del presidente Putin e intervino en la plenaria del Consejo Supremo Económico Euroasiático. ¿Está usted buscando nuevas alianzas económicas? ¿Cuba cuenta integrarse de una manera u otra en la plataforma BRICS? Bueno, este fue un viaje muy interesante porque fue un viaje de aniversario, yo lo diría de alguna forma, ¿no? Y de sucesos interesantes, importantes. Primero, nosotros llegamos a Moscú en el momento en que el presidente Putin estaba en la ceremonia de toma de posesión. De toma de posesión. Ahí no fuimos invitados y ahí no se participó. O sea, es una ceremonia muy interna, privada. Muy privada del país. Pero sí estábamos presentes en este viaje a Rusia por una invitación del presidente Putin. Entonces participamos en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática. Por primera vez de manera presencial, porque todas las otras participaciones que habíamos tenido en el Consejo Supremo fueron en los años de COVID, la habíamos hecho de manera virtual a través de las posibilidades de la videoconferencia. Por lo tanto, no se trata de una nueva alianza, de entrar en una nueva alianza, es una alianza en la que ya estamos hace tiempo. Y cuando estaba sesionando el Consejo Supremo, se estaban cumpliendo 10 años de la Constitución de la Unión Económica Euroasiática. Por lo tanto, también era un momento de balance de los resultados de esa integración regional en la cual tenemos la condición de país observador. Yo creo que los BRICS es uno de las alternativas
que hay hoy en el mundo, de un bloque de países que abre una expectativa de ruptura de la hegemonía norteamericana en las relaciones internacionales. Por lo tanto, los BRICS se convierten en un espacio alternativo, inclusivo. Los BRICS están abiertos a los países del sur. Se acaban de ampliar, Se acaban de ampliar. Los BRICS han mostrado una voluntad de relaciones con el continente africano, con América Latina y el Caribe. Se establece sobre una relación de más consenso, de más equidad, de respeto. Y por otra parte, los BRICS están planteando también una alternativa ante el dólar. Y están potenciando los comercios con las monedas propias de cada país o los comercios compensados a partir del intercambio de productos, de servicios que generen. Tienen cada también un banco de desarrollo. Tienen un banco de desarrollo. Que preside Dilma, que es una líder reconocida y con una visión política muy hacia los problemas del sur. Y los 5 países que encabezaron, que fundaron los fundadores de los BRICS, son países con que mantienen una excelente relación con Cuba. Y nosotros estamos estudiando, estamos observando, lo comentamos ahora también en el encuentro con el presidente Putin, que Cuba... Parece que ellos quieren crear un nuevo tipo de miembro, sería el miembro socio o asociado. Habría sitio para Cuba. Y habría sitio para Cuba y depende también del consenso el que se llegue con los países que tienen la dirección de los BRICS. Pero las crisis se están multiplicando en América Latina y el Caribe. Hubo ese asalto a la Embajada de México en Ecuador. El Comando Sur de Estados Unidos está creando bases militares en Guyana, lo que representa una amenaza para Venezuela y para su reclamo histórico del Esequibo. En Argentina, el presidente Javier Milei está destruyendo decenios de avances sociales. En Haití no se le ve fin a las dificultades. ¿Qué lectura hace usted de estas situaciones y qué puede aportar Cuba para promover en esta región la soberanía, la paz y el progreso? Bueno, esto es una expresión de todas las contradicciones que existen a nivel global y que se manifiestan también a nivel regional, en el caso de América Latina y el Caribe. Creo que también es una expresión de la persistencia del imperio de mantener la doctrina Monroe, que expresa un enfoque imperial de que América para los americanos, que no es la América Latina y el Caribe para todos los que vivimos en el continente, es la América Latina y del Caribe subordinado a la América del Norte y al poder del imperio. Por lo tanto, también esto es expresión de la visión norteamericana de desprecio a nuestros pueblos y de la visión norteamericana de América Latina y el Caribe como su traspatio. Ahora, una América Latina y el Caribe, ¿qué? Por una parte tiene un grupo de gobiernos que han mantenido procesos revolucionarios sometidos a los mayores contratiempos, a las presiones, a las sanciones, a las injurias, a las agresiones y a las injerencias, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Todo un grupo de gobiernos progresistas que también dan una correlación favorable a las fuerzas de izquierda en la región latinoamericana. Ahí tenemos el Estado Plurinacional de Bolivia, Lula, en Brasil, López Obrador, Xiomara en Honduras, Boric en Chile, que ayudan a que haya una... Petro en Colombia, ayudan a una estabilidad y a una facilidad de cooperación, de intercambio. Pero los Estados Unidos no se quedan quietos con esto. Y constantemente están tratando de movilizar las fuerzas de derecha con mecanismos, como diría, también muy sucios para provocar inestabilidad en estos países, para evitar que procesos de izquierda o gobiernos de izquierda se mantengan en el poder
y para alentar que donde la izquierda ha perdido el poder y se instaura la derecha, esa derecha no pierde el poder. Y que esa derecha sea una derecha totalmente entreguista al gobierno de los Estados Unidos y al designio de los Estados Unidos. Y también atizando pugnas en determinados temas que tienen un componente histórico, alentando las rupturas, calumniando, alimentando divisiones para provocar la desunión de la región. Y eso es lo que está explicando que hoy hay algunos gobiernos que facilitan toda la política norteamericana en el continente. Incluso gobiernos que están favoreciendo la presencia de tropas de la OTAN en el territorio de América Latina y el Caribe. Gobiernos que están negando el derecho a la soberanía y a la autodeterminación de territorios de su propio país, en los cuales han existido guerras y donde hay héroes y mártires que murieron por la independencia de esos territorios, por la soberanía de esos territorios, y lo que le hacen es el halago a las potencias que se convirtieron en metrópolis de esos espacios geográficos que pertenecen a la región, en algo que uno puede considerar totalmente absurdo, irracional, antipatriótico. Antipatriótico. Y gobiernos que además tienen una proyección mediática donde expresan sus principios, pero totalmente de ofensa, de improperio contra los que pensamos diferente, contra los que pensamos hacer las cosas de una manera diferente, o contra los que defendemos otra manera de construir el mundo. Y yo siempre aspiro y entregaremos todos nuestros esfuerzos a ese mundo mejor que es posible y que al que Fidel nos convocó. Nosotros tenemos una ética, nosotros no hablamos por la espalda de nadie, nosotros no injuriamos, nosotros cuando tenemos que defender una posición la defendemos de frente y cuando tenemos que discutir una posición la discutimos de frente. Pero no somos llamados al show mediático, a los improperios, a las ofensas, a ese tipo, yo diría, de vulgaridad política para el que se prestan otros en el mundo. Como posición cubana, nosotros siempre vamos a mantener y a defender con los países de América Latina y el Caribe el respeto a la soberanía y a la independencia de esos países, el respeto a la autodeterminación sobre el sistema sociopolítico que asuman ellos a construir, y la disposición para, independientemente de sistemas de ideologías, tener la relación más respetuosa, más solidaria, más cooperativa con cualquiera de estos países. Y lo tenemos así con la mayoría. Nosotros no rompemos nunca relaciones con países latinoamericanos y tratamos de resolver mediante el diálogo, mediante la discusión, mediante la argumentación, cualquier tema en los que podamos tener alguna aspereza, en los que podamos tener posiciones divergentes. Yo creo que las muestras de solidaridad de Cuba con América Latina y el Caribe son elocuentes de la coherencia con estas convicciones. Nosotros hemos enviado médicos y maestros, colaboradores internacionalistas, también en la ingeniería, en otros campos de la economía y la sociedad, a varios países de América Latina y el Caribe. Nosotros en Haití no enviamos militares, ni fuerzas armadas, ni hacemos invasiones. Nosotros en Haití tenemos brigadas médicas. Hoy, en medio de esta situación que hay en Haití, cuando muchos están pensando en la intervención en Haití o en la injerencia en los asuntos internos de Haití, nosotros tenemos una brigada médica brindándole servicio al pueblo haitiano, un pueblo que yo creo que merece el mayor respeto por todo lo que ha sufrido como consecuencia de haber sido la primera nación de este hemisferio que desarrolló una revolución. Y yo te digo, Ramonet, cuando uno habla de sueños, de aspiraciones,
tenemos una historia tan común, una cultura tan común, unos pueblos totalmente maravillosos, laboriosos, inteligentes, creativos. Yo te digo, las culturas precolombinas latinoamericanas no tienen nada que envidiar a las culturas mesopotámicas y a las culturas de la antigua Grecia. Aquellas se conocieron primero, pero cuando uno ve la historia, ve que las nuestras, en su desarrollo, en cómo medían el tiempo, cómo canalizaban las aguas, cómo producían, su desarrollo, eran tan desarrolladas como esas. Y eso son parte de nuestras raíces. Y las puedes observar en cualquiera de los países latinoamericanos y caribeños, nuestra riqueza cultural. El pensamiento de avanzada acá en América Latina y el Caribe, los enfoques de los pensadores latinoamericanos, de los filósofos latinoamericanos, del sector académico latinoamericano, son posiciones de avanzada, de mucho estudio, de mucha coherencia, de mucha defensa de las raíces de la identidad latinoamericana y caribeña. Y además es un continente con recursos que lamentablemente hoy es donde se manifiesta el mayor grado de desigualdad en sus pueblos. Yo estoy convencido de que con todas esas virtudes, con toda esa riqueza, y es con lo que sueño, el continente latinoamericano podía tener una integración tal que pudiera ser un ejemplo para el mundo entero de lo que puede aportar a la condición humana, al futuro, a los sueños de emancipación, a la colocación del ser humano en el verdadero centro de todo lo que se hace para el mundo. Y yo creo que ese momento, más temprano que tarde, va a llegar, porque nuestros pueblos reclaman mucha justicia, porque han vivido muchas situaciones complejas, han vivido agresión, han vivido desprecio, han vivido intervenciones. Nunca un país latinoamericano podrá sentir que Cuba es un peligro para ellos. Al contrario, en Cuba siempre van a encontrar el apoyo, la comprensión y la disposición para integrarnos y para avanzar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a ti. Gracias por su tiempo. Nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.